Veamos entonces ahora sí, pasemos a la parte de los estados. Vamos a revisar el día de hoy 3 estados que son vecinos también, es una región, digamos, del Pacífico Centro del país, y vamos a ver cómo se está comportando la epidemia en cada uno de ellos. Aquí tenemos las barras acumuladas, que ya estamos acostumbrados a verla, donde están los casos confirmados, aún pendientes de resultados, y aquellos que ya salieron negativos. Veamos cómo Colima inició con sus primeros casos en la semana 16. Sin embargo, no es en esa semana o en las siguientes en donde inicia una transmisión importante, sino más bien esta empieza a ocurrir en la semana 23 y 24, en donde a partir de ahí tiene una tendencia claramente ascendente. Veamos la siguiente diapositiva, donde veremos los casos estimados, y aquí podemos ver claramente no solo una tendencia ascendente que se da a partir de la semana 23, sino que esta hasta la semana 27 llevaba una diagonal, la cual hablaba que sí, que todas las semanas iba incrementando de manera concordante la cantidad de casos. Sin embargo, vean cómo para la semana 28 y 29 esta diagonal se hace mucho más perpendicular y se vuelve prácticamente una vertical. Esto nos habla de una aceleración, una velocidad importante en la transmisión y por lo tanto también una escalada importante en los casos. Entonces aquí sí, un llamado a todas las personas que residen en el estado de Colima. Esta aceleración puede en su momento producir importante demanda de atención, puede producir casos graves que requieren hospitalización, saturación de las unidades y lógicamente transmisión importante a nivel comunitario. Las personas recuperadas también han seguido la misma tendencia en función de los casos que se han ido confirmando, y al menos en las últimas 2 semanas, de la 28 a la 29, se empieza a apreciar un descenso en las defunciones, menos 32%. Sin embargo, antes de la semana 28 podemos ver cómo también concomitante con la curva de casos estimados, las defunciones también tenían una tendencia ascendente. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Y vean ustedes el indicador precisamente de la epidemia activa, 30%, o sea, 30%, prácticamente un tercio de la epidemia en Colima es reciente, es decir, son de los últimos 14 días. Por eso vemos la congruencia que hay entre los indicadores que en su momento presentamos. Veamos cuáles son los municipios de Colima que en su momento han contribuido con mayor importancia. Vean ustedes, decíamos que había iniciado la transmisión en la semana 12-13, pero sin embargo la transmisión importante inicia apenas hasta la semana 20. Aquí claramente es Manzanillo la que se diferencia de sus demás municipios, ya que empieza con una transmisión importante de manera más temprana, mientras las otras tenían una transmisión más hacia el horizontal, una transmisión más lenta, que igual empieza a acelerarse a partir de la semana 25 y 26, es decir, Armería, es decir, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y la misma Colima. Sin embargo, vean ustedes cómo Manzanillo, que es el naranja claro, llega a un primer pico en la semana 25 y luego empieza a tener una estabilidad hasta la última semana. Sin embargo, cuando vemos a Tecomán y a Colima, aunque empezaron un poco más tarde, su aceleración fue mucho más importante y vemos cómo su tasa de incidencia supera a Manzanillo, que había iniciado primero, y ahora estos 2 municipios, Tecomán y Colima, se localizan como los primeros o los que tienen la mayor carga, y vean cómo también esta imagen es la que está contribuyendo a esa aceleración y a esa carga que el estado de Colima está teniendo. Entonces, un llamado también a todas las personas que están en estos municipios a poder responder a las recomendaciones de sus autoridades, como lo es, por ejemplo, el mantener siempre y en la medida de lo posible la sana distancia. Ocupación de camas general, 65%, lo que quiere decir que el Estado se está acercando de manera importante a este nivel de seguridad, lo cual es congruente con esta aceleración de casos. Veamos el mapa animado de los municipios de Colima para ver el comportamiento en el tiempo. En la semana 10 no había casos, en la semana 11 empiezan a presentarse los primeros, pero de manera muy focalizada a solamente algunos municipios. Así se mantiene la 16, la 17,
La 18 ya tiene un poquito más, prácticamente el 50% de los municipios en la localidad, y aquí se intensifica un poco más la transmisión. Y aquí a partir de la semana 23-24, aquí es donde empezamos a ver ya todo el estado, todos los municipios con transmisión, pero además la intensidad de esa transmisión, la tasa de incidencia por 100,000 habitantes, vean cómo crece, y finalmente en la semana 29 pues tenemos transmisión importante prácticamente en todos los municipios de Colima. Veamos el segundo estado, Jalisco. Jalisco inició con sus primeros casos entre la semana 15 y 16. Vemos también una transmisión, una curva que va hasta la semana 20-21, todavía con cierta velocidad media, digamos, o baja, pero ya a partir de la semana 22 y para la 23 vemos cómo esto se incrementa. Podemos ver prácticamente una primera intensidad en la semana 23, donde llega, digamos, un primer pico de la totalidad de los casos. Parecía que de la semana a la 24 a la 26 esta tendencia empezaba a ser descendente y que empezaba a evidenciarse control de la epidemia. Sin embargo, vean cómo ustedes como en la semana 27 y 28 y 29 esta tendencia nuevamente se revierte y otra vez va para el alza. Veamos la siguiente diapositiva, vamos a verlo más claro con los casos estimados. Aquí está precisamente. Vean una aceleración importante que se produce a partir de la semana 20, prácticamente una curva bastante vertical. Llega a un primer pico en la semana 24 y 25, donde hace una meseta, una pequeña caída, pero luego en la semana 27 inicia nuevamente una aceleración importante y para la semana 29 continúa una tendencia ascendente, siendo de más 6% la diferencial entre la semana 28 y 29. Entonces también es un llamado importante a la población de Jalisco, porque esto es un riesgo que en un momento esta tendencia pueda seguir incrementándose y tengamos muchos casos en su momento que atender en Jalisco. La curva de personas recuperadas, vean cómo sigue un poco la imagen de la curva de casos estimados, más 17% para la última semana, y la tendencia ascendente que se tenía hasta la semana 27 de las defunciones, al menos en las últimas 2 semanas se ve un descenso con un menos 56% para las primeras 2. Veamos que es la caída que hubo en la semana 27, hablábamos precisamente de como que una tendencia en la que disminuía la transmisión, pero este incremento que se da prácticamente en las últimas 3 semanas en el estado de Jalisco, pues es el que está representado por ese 13% de casos activos que hay en la entidad. Veamos los municipios que más han contribuido a la epidemia. Bueno, aquí es precisamente Puerto Vallarta, el primero que inicia con una transmisión importante desde la semana 14, mantiene su tendencia ascendente hasta ocupar el primer lugar de tasa de incidencia en la semana 29. Prácticamente tuvo un comportamiento similar Guadalajara, aunque Guadalajara empezó un poco más lento, es hasta la semana 21 donde empieza este incremento y prácticamente una meseta de la 23 a la 28, pero luego de la 28 a la 29 nuevamente Guadalajara empieza a evidenciar indicios de un incremento. Y Tonalá, San Pedro de Tlaquepaque y Tlajomulco básicamente están formando una meseta desde la semana 23 y hasta la 29. Es una meseta que no todavía muestra evidencias de disminuir, por lo tanto hay que tener cuidado porque eso en vez de disminuir también pudiera incrementarse. Entonces es muy importante seguir las indicaciones. Veamos el mapa animado de Guadalajara. Aquí está, la semana 10, inicia normalmente en los municipios capitales de las entidades. Semana 12 empieza a haber un poco de dispersión en diferentes áreas del estado. Los primeros municipios que iniciaron se mantienen siempre con transmisión importante, aquí empieza a haber un poco más de intensidad en algunos municipios, aunque todavía está distribuido. Ya para la semana 22 y 23 vemos que más municipios están presentando transmisión y además con mayores intensidades. 28 y semana 29, pues prácticamente el 70% de los municipios de la entidad tienen ya transmisión en la semana 29. Veamos el último estado de esta noche, es precisamente Nayarit, también con un inicio digamos que temprano de su epidemia, 14-15, sin embargo una aceleración que la vemos a partir de la semana 22 y que prácticamente no ha parado desde que inició. Veamos la siguiente diapositiva para verlo más claramente, que es la curva de casos estimados. La siguiente diapositiva, aquí la tenemos.
Veamos cómo esta diagonal, aunque no tenemos aceleraciones, es decir, no tenemos curvas que hayan llegado más bien a una verticalidad como tal, pero sí tenemos una diagonal constante que no ha parado desde que inició la transmisión y que empieza ya a visorar una pequeña meseta o lo que podría significar un primer pico entre la semana 28 y 29 para Nayarit, inclusive con una disminución de menos el 1%. Las personas recuperadas han seguido el mismo patrón, incrementos de más 16%, y las defunciones se han mantenido prácticamente estables en las últimas semanas, aunque con una reducción en la última, con menos 40%. Veamos que los casos activos representan el 17%, por lo tanto hay una buena actividad todavía en el estado de Nayarit. Veamos los municipios que han contribuido a la transmisión. Aquí vemos prácticamente todos ellos con un poco más o menos de intensidad, han seguido un poco este patrón, ¿no? Ascendente, pero una ascendencia, digamos, no tan rápida, no a gran velocidad, pero que se ha mantenido durante todas las semanas. El que tiene la mayor tasa de incidencia en la semana 29 y prácticamente la ha tenido durante todas las semanas previas es precisamente Tepic, seguido básicamente de Bahía de Banderas, aunque Bahía de Banderas ha disminuido su transmisión en las últimas semanas, teniendo más bien una meseta, y siendo Xalisco y Santiago Ixcuintla los que en las últimas semanas han continuado con esta tendencia ascendente, aunque así todavía Compostela y San Blas no se podría decir que hay la evidencia de un control, porque todavía hay cierta tendencia a la ascendencia. Por lo tanto, todos contribuyen a esta ascendencia que tiene el estado en total. Veamos la última diapositiva, que es el mapa animado de Nayarit. Empieza Tepic, normalmente los municipios capitales inician con la transmisión, luego esta se va dispersando. Ya para la semana 17 estaban llegando casi al 50% de sus municipios. Esto se mantiene durante las siguientes semanas, se incrementa la intensidad en varios de ellos. Aquí ya tenemos casi el 80% de los municipios para la semana 23 y empieza a incrementar también la intensidad de todos ellos, semana 27, 28 y finalmente la semana 29, prácticamente la mayoría de los municipios con una intensidad importante. Entonces, un llamado a la población de todos estos estados, de todos estos municipios, a continuar realizando las acciones de prevención contra COVID-19. Sana distancia, estornudar, toser en el ángulo interior del codo, ¿sí? No salir si no es necesario, si no pertenecen a actividades esenciales, solamente hacerlo si estamos enfermos y pertenecemos a un grupo de riesgo o estamos presentando signos de alarma, y poner mucha atención a las indicaciones y recomendaciones que sus autoridades, tanto estatales como municipales, están implementando para el cuidado de su salud. Muchas gracias.